Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Gen Blaugrana. Hoy vengo a hablar de un tema que es bastante tabú, o yo así lo considero, ya que es algo que cuesta mucho de comentar, algo que cuando los analistas hablan de fútbol, de los jugadores, de los equipos, nunca lo tienen prácticamente en cuenta y es el apartado psicológico. En mi opinión es fundamental tener en cuenta este concepto, tener en cuenta esta variable, ya que hay muchos jugadores, yo no sé ni cuántos, que han tenido muchísimo talento en la historia y no han podido triunfar. A, o por no tener una buena cabeza, B, por no ser lo suficientemente fuertes mentalmente, o C, por no tener un buen entorno. Incluso más, ¿no? Habrá más variables, pero estos son los tres que yo considero más importantes. Es algo que yo creo que no ayuda nada a toda esta época de redes sociales, de Twitter, de Instagram, en la que se aumenta todo esto, ¿no? Ya que un jugador antes pues podía estar más abstraído, no escuchar tanto las críticas, estar más a su bola, y ahora es prácticamente imposible no ver cómo te critican, ya sea cuando subas una publicación en Instagram y se te llene de millones de comentarios insultándote, diciéndote basura. El caso de Ansu Fati, por ejemplo, que no sé si lo sabéis, pero se quitó los comentarios de Instagram, o sea, ya no le puedes comentar porque estaba harto, ¿no? Para que luego digan que los jugadores no se fijan en todo esto. Ya sea por esto, todo esto ha aumentado la debilidad mental de muchos jugadores. No digo que de por sí no lo sean ya, porque hay otros, como podrían ser Araujo, como pueden ser Abde, Dembélé, incluso, que parecen ser gente que no le importa en absoluto lo que digan de él. Ellos tienen personalidad, tienen confianza en sí mismo y se abstraen de todo esto. No digo que los demás no tengan personalidad, pero a lo mejor no es tan fuerte, no es tan fuerte. Y en el Barça creo que esto está pasando con varios, yo diría unos cuantos jugadores. Ejemplos: Ansu Fati, Ferran Torres, el mismo Eric García, incluso creo que le llegó a afectar porque al principio estaba rindiendo bastante bien. Con Mingueza fue otro claro ejemplo, si bien Mingueza tal vez no tenía tanto nivel. No sé, varios jugadores, ¿no? Ahora seguramente me olvide de otros, pero por ejemplo Ferran y Ansu los considero pues el mejor ejemplo. El mejor ejemplo y muy claro. Vamos a empezar por hablar de Ansu Fati y luego comentaré de Ferran, para que entendáis un poco lo que ha pasado. Ansu Fati es un jugador que empieza en la cantera, bueno, sale de la cantera, empieza en el primer equipo y desde el primer momento cae de pie. Esto es algo a tener muy en cuenta, cae de pie y empieza saliéndole bien todo, con un desparpajo espectacular, con mucha decisión y bueno, marcando goles, hinchándose a goles, que esto tampoco es lo más importante porque Ansu, aparte de goles, te daba muchas más cosas. Toda la afición se le pone de cara, todo el mundo lo tiene como la nueva joya, como el nuevo prodigio, el niño de oro, algunos ya incluso comparándole con Messi, que esto me parece, a ningún jugador hay que compararlo con Messi. De hecho es que no se parecen en nada, a mí me encanta Ansu Fati, pero no se parecen en nada a Leo Messi, no es el mismo perfil de jugador. Pero bueno, como digo, lo más importante a tener en cuenta es cómo cae de pie, todo le está saliendo de cara y es todo muy bonito. De hecho veía el otro día como hablaba Bojan y de lo importante que es esto, ¿no? Ya que lo más importante es luego saber sobreponerte a las situaciones adversas. Y Ansu al principio no había tenido ninguna de estas situaciones. Entonces ahí estaba destacando y dando un nivel espectacular. A partir de que llegan las lesiones, sobre todo desde el día de lo de Mandy, ¿no? Que fue, pues bueno, no quiero ni hablar de esa entrada porque no, lo dejaré para otro día. A partir de esa entrada empieza a tener lesiones, empieza a no rendir tan bien como estaba rindiendo al principio, si bien tuvo muy buenas reapariciones. Yo me acuerdo del partido contra el Celta, el partido creo que fue contra el Elche, tuvo muy buenos partidos en los cuales decía, creo que fue contra el Levante, no el Elche, perdón, en los cuales decías, bueno, parece que Ansu sigue igual después de la lesión, menos mal, pero se vuelve a lesionar y se vuelve a lesionar. Y sobre todo después de la última lesión, yo no le he visto que ha vuelto a ser el mismo. Muchos dirán que será por el apartado físico, y yo no digo que no tenga que ver, porque puede ser que un 30-40% sea por el apartado físico. Pero luego, sin embargo, le ves a veces hacer unas carreras de mucha velocidad, le ves que tiene momentos de mucho desborde, como tuvo, es que ahora no me acuerdo qué partido fue. Son chispazos, ¿no? Y dices tú, pero ¿cómo puede ser que estos sean solo pequeños momentos si ves que lo tiene? Que lo sigue teniendo. A lo mejor no tiene tanta punta de velocidad, pero sigue siendo un jugador rápido, sigue siendo un jugador con... La técnica no se pierde, y es un tío con una técnica exquisita, tío. Verlo jugar los partidos que tenía antes, incluso ahora, y se aprecia la técnica que tiene. Pero se le ve que mentalmente no está. ¿Por qué no está? Pues, porque psicológicamente yo creo que todas estas lesiones le han hecho muchísimo daño.
Yo me acuerdo de la última lesión, cómo salió ahí tapándose con la cabeza con la camiseta, ¿no? Como se notaba que estaba medio llorando. Imaginaos el calvario que ha tenido que pasar este chaval. Imaginaoslo. Pues A por esto y B porque se le suma a todas las críticas que está teniendo ahora. Todas. Ya desde que cogió el número 10, yo lo tengo claro, a mí que coja el 10, mucha gente lo considera un error. Para mí, es un número, tío. Que sí, que muchos dirán, no, porque no es un número, porque representa mucho más, porque es Messi, tío. Es un número. ¿Qué quieres? ¿Que no ahora nadie coja el 10 a partir de ahora? ¿Que sea un dorsal que esté fuera? ¿Que ya no exista? Que esto no es el básquet, que puedes poner todos los dorsales que quieras. Que aquí hay un número limitado de dorsales y te quedas sin, te quedas sin. Entonces no tiene ningún sentido. Ansu Fati lo cogió porque en ese momento el Barça lo consideraba lo más oportuno, porque en ese momento yo creo que fue lo más oportuno, porque era el jugador que más destacaba, que más ilusiones levantaba, tal vez junto a Pedri. Pero imaginaos, algunos dicen, no, se lo tendría que haber dado a Pedri. ¿Para qué? ¿Para qué? Le estén matando también, que están diciendo que si no tendría que haber cogido el 10, que es un insulto, venga ya, hombre. Pues sí, pero sí que creo que el 10 le afectó en ese sentido, ¿no? No en el de hostia, qué peso tiene encima, sino en el de las críticas. Un montón de peña criticando que cogiera el 10. Como si él lo cogiera por un acto de arrogancia o algo así. Cuando fue el club que se lo ofreció. Pues aquí ya se juntó con todos estos haters, con todos los que también empezaron a insultarle porque no se quiso operar. Se ha juntado muchas cosas. Ahora se le ve además que no tiene un puesto de titular en el equipo. Todo esto hace mucho daño psicológicamente. Y por último hay que sumarle el caso del padre. El padre. Que vaya personaje estás hecho, Boris Fati. Vaya personaje estás hecho, tío. Que no ayuda a nada metiéndole la presión, diciéndole que sí tiene que jugar, que tiene que ser titular, sin entender que tiene que haber un proceso con Ansu Fati. Y que Xavi es lo que le explicó. Y que Xavi, por ejemplo, lo dijo muy acertadamente. Él no fue titular hasta los 24 o 25 años. Entonces, ahora hay mucha prisa por triunfar. Los agentes, el entorno, la familia no tienen paciencia, tío. Y esto es muy importante. Y todo esto yo creo que hace mucho más que no el apartado físico. Que no niego, que un 20-30% pueda ser por el apartado físico. Pero yo lo que le veo a Ansu es un problema mental. Mental. Y esto es incluso a veces más jodido de solucionar. Porque una vez te vas para abajo, una vez no sabes sobreponerte a las situaciones adversas, estás muy jodido. Y ahora vamos a hablar un poquito del caso de Ferran, el cual es diferente, es parecido pero diferente. Es un jugador que tampoco le puedes achacar que sea por las lesiones. A él menos. Y es el claro ejemplo de por qué digo que Ansu Fati, si no funciona ahora, no es tanto por el apartado físico. Porque Ferran no ha tenido ningún problema físico. Y no hay nada más que ver cómo empezó el tío como un cohete cuando llegó al Barça, que se salía, a cómo está ahora. Que conste que con Ferran yo veo que no está tan mal. Yo le veo algunos minutos muy interesantes. El otro día, por ejemplo, salió por Rafinha y en 5 minutos generó más que Rafinha. Y lo siento por Rafinha porque es un jugador que a mí me gusta mucho, pero el otro día pues no estuvo nada acertado. Y Ferran salió a los primeros 5 minutos, le salió el regate, que Rafinha no había conseguido hacer ninguno en esa banda. Ya hizo que provocar la falta, provocó que le hicieran más marca. Bueno, pues eso, Ferran yo lo veo que no está rindiendo tan mal como algunos quieren hacer ver. Pero aún así sí que es verdad que ha bajado mucho el nivel de la temporada pasada. Porque es que llegó como un cohete, me acuerdo de su debut. No sé si fue su debut o su segundo partido, marcando un golazo desde prácticamente el borde del área en el lado izquierdo, que es donde dicen que rinde menos, pero empezó muy bien jugando en el extremo izquierdo. Pues ese jugador que tanto generaba, que muchos decíamos, bueno, no está acabando de marcar tantos goles, pero está generando una barbaridad. Bueno, era espectacular, yo creo que todos nos acordaremos de lo bien que lo estaba haciendo. Pues llegó un momento que dejó de rendir también. Dejó de rendir y ahora está rindiendo a un 50%. Yo creo que aquí influye mucho todas las críticas que ha recibido este jugador. Porque es que con Ferran yo creo que se han pasado de una manera, pero de una manera. Es decir, un tío que vino cuando estábamos novenos en una situación de mierda, pudiendo estar en el City, que estaba la mar de bien, primero ganando la Premier, y el tío acepta el reto. El tío dice, no, yo voy a ir al Barça, voy a intentar levantar al Barça, y lo hizo, joder, es que lo hizo. Muchos critican el fichaje de Ferran, y yo puedo entender que a lo mejor se pagó demasiado, pero no sabéis lo importante que fue Ferran para sumar puntos, para llegar al segundo puesto, que recordemos que estábamos novenos. Fue muy importante, junto con Xavi y Aubameyang. Para mí fueron los tres
revulsivos que hicieron que el Barça subiera al segundo puesto. Pero bueno, todo esto no se valora. Lo que se valora son las ocasiones que falla. Lo que se valora es cuando hace un partido malo. A partir de ahí pasa a ser Ferran Torres, pasa a ser un paquete, pasa a ser un jugador sobrevalorado. De todo, ¿no? De todo. Ya también creo que lo que se pagó por él no ayudó. Porque es verdad que 55 millones es mucho. Y muchas veces la gente, los aficionados, no saben diferenciar entre lo que se ha pagado y el jugador. Porque el jugador no tiene ninguna culpa de lo que has pagado. Si eso critica la directiva. Que tampoco es para matarlos, porque bueno, la situación era la que era y el City también se aprovechó un poco, ¿no? Pues bueno, todo esto yo creo que a Ferran también le ha jodido mucho mentalmente, hasta tal punto que, si no me equivoco, comentó que tuvo que ir a un psicólogo. Que está con un psicólogo y que le está ayudando, y yo de hecho estoy notando que ha ido al psicólogo, porque últimamente lo veo mejor. A pesar de no ser titular, a pesar de tener algunos partidos que dices tú, joder, tío, se tropieza con el balón, intenta desbordar y se le queda ahí encallado. No sé, pero aún así lo ves otros partidos mucho mejor, tío, que ya a veces hasta parece ser el Ferran de antes. O al menos una versión más parecida. Apartado psicológico, chicos, tú puedes ser el mejor jugador del mundo y no triunfar. La de jugadores que se habrán quedado en nada por no tener la cabeza bien amueblada. Por ejemplo, Bojan, otro ejemplo, que es de una época muy pasada. Y os recomiendo a todos que veáis la entrevista que le hizo Jordi Wild, el cual tiene un podcast muy interesante. Y bueno, lo trajo a Bojan y se le ve, que por lo que comenta, como el mayor problema que tuvo fue psicológico. Fue de ansiedad, fue un caso diferente porque él no era tanto que no confiara en él, sino que toda esta fama y todo le pudo. Y bueno, hay mil cosas que te pueden pasar. Hay mil cosas. Y no todo es físico, no todo es de si vales o no vales como jugador. ¿Entendéis? Y esto yo creo que es un tema tabú que quería comentar. Y que ya está bien de que sea tan poco hablado y tan poco comentado y que todo sea la calidad o la no calidad. Y esto explica por qué hay jugadores que en un equipo funcionan, en otro no. También hay otras variables, ¿no? Como el sistema de juego, si te favorece. Bueno, esto es otro tema. Pero nada, chicos, tenía ganas de comentarlo. Decidme vosotros qué opináis. Suscribiros si os ha gustado, dadle like y nos vemos en la próxima. ¡Visca el Barça!